razón para vivir. ¡Oh, sí, Señor! Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. Esta mañana de día lunes 9 de septiembre. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a nuestra amiga Blanca Lagos. Dios le bendiga, amiga Blanca. También a todos los hermanos y hermanas de la fe que van a conectarse a lo largo de nuestro programa. Conversando las Escrituras, hoy tenemos el libro de Romanos, capítulo 6. De este libro maravilloso que es escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos directo por el tiempo. Dice en el capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí hay dos preguntas maravillosas que nos dan atención a pensar. Escuchen, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El mismo apóstol responde la razón del por qué no. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en esto hay que concluir cuando nosotros hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa, de que todavía en cierto modo el pecado lucha, ¿cierto?, por posesionar nuestra vida, ¿verdad?, y gobernarla. Y en esta lucha, ¿cierto?, si alguna vez resultamos heridos, por decirlo así, tenemos la garantía de lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Me explico. Cuando habla de perseverar en algo es hacerlo continuamente, ¿verdad? Y conscientemente. Por ejemplo, yo puedo todos los días andar en bicicleta, ¿verdad? Es un hábito que practico a diario, todos los días. Y lo hago consciente, ¿verdad? Ahora, cuando yo dejo de hacer este ejercicio, ¿cierto? Ya no estoy andando en bicicleta, por tanto, porque la bicicleta ciertamente me puede haber causado un daño a mi columna, ¿verdad? Me causa dolores. Entonces, vamos a poner esta situación así. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, porque hemos entendido, ¿cierto?, que el pecado nos ha dañado y el practicarlo nos trae mal, ciertamente, con el entendimiento de Dios hemos dejado de hacer lo malo. Y esto es lo que Pablo explica, o pregunta, y a la vez responde, que nosotros como creyentes ya no debemos volver a retomar el pecado que nos fue perdonado, donde Dios nos sacó. Por ejemplo, si alguien era un borracho empedernido, ¿verdad? Y Dios lo sacó de la borrachera, lo perdonó, ¿cierto? En el bautismo de agua. Este hombre que era borracho, ahora ya no sigue practicando, no sigue haciendo esa práctica. Hoy día, ¿cierto?, sigue el camino del Señor, se congrega, ora, lee la Escritura, se va perfeccionando en el camino. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Perseveraremos en el pecado, o sea, perseveraremos en lo que hacíamos antes. En ninguna manera, pues. No para mantener la gracia, porque, como decíamos el día sábado, hermano, el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Luego la muerte, y por eso que la gente muere. El pecado es el que trajo, hermanos, la muerte física y también la muerte espiritual a aquellos que no aceptan el perdón de nuestro Dios. Otra pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿cómo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado preguntan, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, entonces no, si una persona se acerca al Señor y es bautizada en su nombre y luego sigue haciendo lo mismo, esa persona nunca se arrepintió. Sin embargo, si esa persona persevera en caminar, ¿verdad?, en seguir a Cristo y comete alguna falta
¿verdad? Involuntaria, no quiere decir que esa persona no se haya convertido, sino que esa persona está en un proceso de santificación, está aprendiendo. Y pregunta nuevamente en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, lo que debemos entender con respecto al bautismo, ¿m? Que nosotros, hermanos, hemos sido muertos al pecado. Por eso que cuando una persona se bautiza, por ejemplo, es sumergida en las aguas. Eso representa la muerte, la sepultación. Entonces esa persona ya no va a vivir más espiritualmente, ya no va a vivir más. El que sale del agua es el nuevo hombre, pero ahora conforme a Cristo. Eso es lo que Pablo trata de explicar. Lo que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿ves? A fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Si tomamos Colosenses 2:12, hermanos amados, vamos a comprobar un poco más con respecto a la nueva vida. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados, ¿ve? Con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿ve? Si bien es cierto, y vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ¿ve? En el bautismo fueron perdonados todos los pecados, todos nuestros pecados. Ahí fuimos sepultados, por tanto el viejo hombre está muerto y resucita una nueva criatura, pero conforme a qué? Conforme a la imagen del Señor, del que lo creó. Entonces, luego Pablo dice, eh, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se fijan? Entonces, en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos creer cuando fuimos bautizados. Y por eso que la Escritura habla de conciencia, de una nueva conciencia que va a servir a Dios. ¿Fija? Nada saca el hombre, ¿cierto?, con bautizarse en las aguas y seguir viviendo como vivía antes. Eso quiere decir que cuando él se bautizó, lo hizo sin conciencia. O sea, no entendió lo que significaba el bautismo de las aguas, que da mucho énfasis, ¿cierto?, la iglesia el día de hoy. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso significa el bautismo. El hombre debe arrepentirse y bajar a las aguas con conciencia de arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser salvo. Porque ha entendido, ¿cierto?, que la muerte de Cristo en la cruz, la muerte expiatoria de Cristo, permite hoy día que el hombre pueda reconciliarse de esta manera con Dios. Y esto es lo que el hombre no cree. O sea, dice, bueno, o sea, hay que bautizarse y ya Dios le perdona todos los pecados. Bueno, si usted lo cree, sí. Porque esto es fe. Y la salvación es por fe, no por obra. No por obras que nosotros podamos hacer. Porque algunos dicen, no, pórtate bien. Si tú te portas bien, Dios te va a considerar. Te va a tener considerado. No necesariamente, hermanos, los triunfos, los triunfos que podamos tener en nuestra vida, son pruebas de que Dios está con nosotros. Porque yo puedo estar en adulterio y puedo tener un buen trabajo, una buena economía, y puedo estar en adulterio. Y no quiere decir con eso que Dios aprueba mi maldad. Dios bendiga a nuestro hermano Jaime Arango. Entonces, hermanos, Pablo está explicando la razón de una nueva vida en Cristo, de que cómo debemos hacer morir nosotros, el pecado en nosotros. Luego dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos tomar conciencia
hermano, del sacrificio de Cristo. Y cuando nos ponemos nosotros también ahí en la cruz, es como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí hablamos del nuevo hombre. Cristo en vosotros. ¿Mm? Dejar que Cristo actúe ahora. No dejar que el pecado siga vivo en nosotros, porque al final usted sabe que la paga del pecado es muerte. Y si un hombre ha tomado el nombre de Cristo en las aguas y sigue practicando el pecado, el bautismo no le va a servir de nada. Ahora, esto representa que él nunca creyó, porque es arrepentido, bautizado, ¿cierto? Recibir el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted ahora sea dirigido por Dios y no usted quiera dirigir su vida a su manera, a su antojo, como lo hacía antes. Y eso habla, hermano, de que el viejo hombre todavía está activo, vivo, que no hay conciencia nueva, que Cristo no está morando. Por eso que la manifestación clara de que un creyente tiene el Espíritu Santo es la nueva vida en Cristo que él tiene, cómo él se está, cómo él vive, cómo él se comporta, qué es lo que hace. Es un cambio radical de vida. Ir por un camino descendente y ser transformado a un camino ascendente. Eso da testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Si no, si seguimos practicando las borracheras, si seguimos practicando el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, el engaño, practicando continuamente, de nada ha servido el bautismo. Y al contrario, ese mismo bautismo, en vez de salvarlo, lo va a condenar. Y es lamentable. Y esto es lo que Pablo está explicando, la nueva vida en Cristo. Luego dice, porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. El que ha muerto solamente. No donde el pecado está reinando. ¿Mm? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, perdón, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Si el creyente continúa con la práctica pecaminosa, eso quiere decir que el viejo hombre nunca murió y solamente fue a darse un baño, ¿verdad? Una chapuzada, como decimos, un chapuzón, y hoy día el viejo hombre sigue más vivo que nunca. Sí, hay mucha gente que se acerca a la fe, se acerca al Señor, como aquellos que se acercaron al Señor solamente para conseguir un milagro y luego se olvidan, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho con ellos. Muchos se acercan al Señor por miedo, ¿verdad?, y se bautizan y luego vuelven atrás y siguen las mismas prácticas, siguen haciendo lo mismo y se confían en que ellos han tomado el nombre de las aguas. Pero aquí es claro, es claro. Cuando el hombre se bautiza sin conciencia, es como bautizar un enfermo mental o bautizar una guagua. Y perdone que sea tan fuerte. Una persona que esté enferma mentalmente no va a saber lo que hizo. Un niño, una guagua, no tiene conciencia de lo que hace. Por tanto, la guagua va a seguir practicando lo mismo y la persona que es enferma mental de sus sentidos va a seguir practicando lo mismo. Por eso que el Señor habla con respecto al pecado en el Antiguo Testamento, que es cometer locura cuando uno peca. O lo loco, ignorante, le dice a Israel, ¿qué te he hecho yo? Cometer locura. Dios bendiga apostólicos, ya vería Rapel.
Entonces debemos entender bien, hermanos amados, que cuando viene la conciencia de pecado y de arrepentimiento, tomamos el bautismo en las aguas en el nombre de Jesús, como la palabra nos dice y nos enseña, y luego proyectamos nuestra vida a una vida igual a la de Cristo. Por eso que Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que me resta por vivir, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Fíjese, el cual me amó y se entregó. Entonces, esto es tener conciencia. Primero, de que soy un pecador, que necesito salvación. Y que nadie más puede proveer esa salvación que Jesús. Nadie más. No son las imágenes, los santos, los dioses que los hombres han inventado. Ni aun mi propio dinero, aunque yo tenga mucho dinero, puede salvarme. Porque nadie podrá redimir en manera alguna el alma, ¿cierto?, de alguna persona. Solamente la muerte de Cristo en el Calvario, el derramamiento de esa sangre preciosa, nos da lugar a que podamos ser salvos. Y por eso Pablo continúa diciendo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, ¿ven? Ciertamente muchas veces pecamos, a veces, pero no estamos en una práctica constante y eso hace la diferencia. Porque lo que hice ayer no lo voy a hacer hoy día. Me voy renovando de día en día. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante entender esto. No presentar el cuerpo al pecado es no dar lugar, hermanos, a los deseos de la carne, a las concupiscencias que habitan todavía en nuestros cuerpos y todavía no podemos negar que todavía habitan deseos y a veces, hermanos, somos pensamientos que van en nuestra vida, pero contra eso luchamos, teniendo la conciencia de que ya somos salvos. No luchamos para ser salvos, porque Dios ya nos entregó la salvación en nuestras manos. Luchamos contra los deseos de la carne, contra los apetitos, que día a día avasallan, ¿cierto? Atacan nuestra vida, nuestra mente. Por eso que debemos perseverar en buscar y hacer las cosas de Dios. Nosotros debemos poner la mira, como dice el libro hebreo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, y perseverar en ello. Perseverar, ¿cierto?, en congregarse, perseverar en orar, perseverar en leer las escrituras, perseverar en buscar las cosas de Dios, en aprender mucho más de Dios. Y eso nos va a ayudar a combatir contra nuestra carne, contra nuestros deseos, contra nuestros apetitos. Nos va a ayudar. ¿Para qué? Para ser más que vencedores por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo está explicando. Dios bendiga a nuestra hermana Rosalera Morales. No basta solamente con que usted haya descendido a las aguas, ¿verdad? Y haya tomado el nombre de Jesús en las aguas. Y lo vuelvo a decir, sin la plena conciencia de que sus pecados fueron perdonados y que hoy día lo que resta por vivir en nuestra vida, porque tarde o temprano la muerte tocará nuestra puerta. Lo que resta por vivir debemos vivirlo en la fe, en la palabra, corrigiendo, ¿cierto?, lo que antes teníamos por mal, la envidia, el engaño, la mentira, la falsedad, dejándonos, despojándonos de todos aquellos pecados que no hacen bien a nuestra alma, sino que cada día destruyen nuestra vida espiritual. Nuestra comunión tiene que ser plena con Cristo, plena, verdadera, pero de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que yo sienta o lo que yo piense en mi manera personal con respecto a Dios. Lo que debemos hacer es seguir al pie de la letra lo que el Señor nos aconseja en su palabra. A veces decimos, no, es que yo creo esto, que yo creo esto otro. No, lo que diga la Escritura. Pedirle a Dios siempre el entendimiento,
pedirle a Dios siempre la fortaleza, porque a veces pedimos a Dios, a veces pedimos salud, pedimos otras cosas, dinero, pedimos otras cosas, pero nuestra vida espiritual se está destruyendo día a día. Entonces pidámosle a Dios entendimiento pleno para andar en su camino. Salomón pidió sabiduría para regir una nación, que fue la nación de Israel, y Dios se la concedió, porque pidió eso, no pidió nada más. Pero el problema de Salomón, que al pasar los años se fue olvidando de aquel que le dio la sabiduría para ponerse delante de Israel. A veces pasa así con el creyente. Dios nos otorga la salvación, pero con el paso del tiempo, como hemos ido cambiando, ¿verdad? El yo nuevamente vuelve a imperar nuestra vida y no dejamos que Dios nos gobierne. Cuando Dios nos habla que estamos en pecado, que estamos en falta, no, decimos estamos bien. Estamos bien porque voy a la iglesia, estamos bien porque canto, porque leo. Pero tal vez estamos practicando la soberbia, el engaño, la mentira, la hipocresía, el hablar del hermano, el aborrecer a un hermano. Muchas cosas que debemos considerar, hermanos amados, que son pecados y que a veces nuestra conciencia nos engaña pensando que no es pecado. ¿Qué es pecado? Todo aquello que vaya contra la justicia de Dios. Todo lo que transgrede la voluntad de Dios es pecado. ¿Cómo podemos saber qué es bueno y qué es malo? A la luz de la palabra. La palabra nos exhorta cada día. Por eso que el apóstol le recomienda a Timoteo que predique a la iglesia la palabra, que exhorte y que redarguye. Sí, ciertamente la palabra es como dijo David, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, tu palabra. Hermano, que el Señor te bendiga. Medite en esto el día de hoy, cómo estoy conduciendo mi vida. ¿Estoy haciendo como la vida de Cristo? ¿O solamente soy un religioso más en esta tierra? La gloria y la alabanza sea para nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Será hasta mañana. Mañana continuamos, si Dios lo permite. Saludo a nuestra hermana Rosa Elena Morales del lugar de retiro. Amén. Y a todos los hermanos que estuvieron con nosotros en esta mañana. Bendiciones para todos. Un día pleno en el Señor Jesús. Bendiciones. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar.